Devocional 3 de abril, Efesios 2, 8, 9, me glorió. A lo largo de la historia el hombre ha tenido la oportunidad de salvarse a través de obedecer mandamientos, pero siempre fracasó y jamás sus obras fueron suficientes para salvarlo. Al principio el hombre solo tenía que obedecer un solo mandamiento para ser salvo, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Adán gozaba de grandes bendiciones, sin sufrimientos o enfermedades. Sin embargo, Dios le dio al hombre la capacidad de decidir entre el bien y el mal, el libre albedrío. Es una característica que distingue nuestra humanidad y sella nuestra perfección, ya que de lo contrario se hubiese tratado de la creación de un robot sin voluntad propia. Lo único que el hombre de este tiempo tenía que hacer para salvarse era obedecer este único mandamiento, pero lamentablemente falló, y el pecado entró a la vida del hombre y por medio del pecado la muerte. El hombre falló en el único mandamiento que tenía que obedecer para ser salvo. Después de su caída, la promesa de un Salvador se había dado en Génesis, por lo que el hombre debía mantenerse aferrado a esta esperanza. Lamentablemente la descendencia de Seth, por la cual habría de nacer este Salvador, se corrompió juntándose con la descendencia malvada de Caín, y así esa generación se perdió en un desenfreno de pecado que finalizó con el diluvio universal. Los otros hombres que fracasaron en salvarse por medio de sus obras fueron los israelitas, a través de obedecer toda la ley. Cuando Dios hizo pacto con ellos en el monte Sinaí, les dijo que a través de obedecer sus leyes y mandamientos serían salvos del juicio divino y heredarían todas sus bendiciones como nación. Lamentablemente, cuando Moisés volvió a subir al monte de Sinaí de regreso y al ver que tardaba aquellos que habían jurado obedecer rápidamente, se olvidaron de sus votos y pecaron, desobedeciendo el primero y segundo mandamiento. Así Israel fracasó en su intento de salvarse obedeciendo la ley de Dios. Nadie puede salvarse por su propio esfuerzo, ya que la naturaleza del hombre es pecaminosa y busca siempre hacer lo malo. Y aunque el hombre se esfuerce por cumplir toda la ley, un mandamiento que se quebranta toda la ley. En este sentido, el hombre jamás se podrá salvar a sí mismo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme en la corriente de este sistema que se opone a Dios. Y ahora Dios, por medio de su gracia infinita, nos resucitó espiritualmente, elevándonos a las regiones celestiales con Cristo Jesús. Y algún día estaremos ahí exhibiendo la gracia de Dios. Ningún aspecto de esa realidad depende de nuestras propias obras o méritos. La gracia se trata de algo especial. El gran énfasis es la gracia de Dios. Es un favor concedido a quienes no son dignos de él y que no lo merecen. Nadie puede andar diciendo por ahí, espero ser salvo. Si usted ha depositado su confianza en Cristo, puede decir, yo soy salvo. Su salvación se apoya en la gracia de Dios y no es su propia fidelidad. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si es un hijo de Dios, podrá alejarse de él, pero él siempre le facilitará el camino de regreso porque es por su gracia y solo por su gracia que es salvo. Tiene una salvación completada, consumada, en base a lo que Cristo ha hecho por usted y por el hecho de que el Espíritu Santo le ha inclinado hacia Cristo, habiendo creído a la palabra de Dios y confiando en él, puede afirmar yo soy salvo. No se trata de decir intentaré salvarme. Es una salvación lograda por la gracia de Dios por medio de la fe y ello no ha dependido de usted, sino que es un regalo, un don de Dios. La gracia de Dios ha sido definida como un favor inmerecido, un amor en acción. Existe una diferencia bien marcada entre el amor compasivo de Dios por los pecadores y su gracia que ahora se les ofrece por medio del Señor Jesucristo. El amor divino y la gracia divina no son una y la misma cosa. Dios puede amar a los pecadores con una compasión increíble y sin embargo a causa de una justicia divina y una santidad ultrajada no puede rescatarlos de su justo castigo. Sin embargo, si el amor pudiera proveer en forma gratuita para ese pecador todo lo que esa justicia divina y la santidad requieren, el amor de Dios quedaría entonces libre para actuar sin ninguna limitación en favor de aquellos por los cuales se realizó ese sacrificio sustitutivo perfecto. Ese es el logro realizado por Cristo sobre la cruz. La gracia divina en la salvación es la compasión ilimitada de Dios actuando hacia el pecador, en base a esa libertad que ya ha sido asegurada a través del juicio justo contra el pecado, asegurada por Cristo en su muerte sacrificial. El amor divino puede desear salvar, sin embargo puede resultar incapaz de hacerlo justicieramente, pero la divina gracia está libre para actuar ya que Cristo murió. Se observa entonces que el propósito general de Dios no es únicamente el de la manifestación de su amor, aun cuando su amor y su misericordia son como su gracia, mencionados en este contexto y expresados en la muerte de Cristo, sino que ese propósito es más bien la manifestación de su gracia, del cofre de los tesoros de Dios. Él colma a los pecadores de su gracia, sin restricción ni obstáculo.
La fe es la causa instrumental de la salvación. Es el único elemento que el pecador trae a la gran transacción de la salvación. Sin embargo, la fe también es un don de Dios. Dios ha dejado bien claro que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si usted quiere confiar en Cristo, tendrá que escuchar la palabra de Dios. Dios dará fe a todos los que hagan caso, que tomen en cuenta el mensaje del Evangelio. Moisés tenía un velo sobre su rostro, no porque estuviera deslumbrado o cegando a todos como si fuera un faro, sino para que la gente no pudiera ver la gloria reflejada en su rostro que estaba desapareciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Hoy no hay necesidad de velo porque Él es el Cristo descubierto, sin velo. El Evangelio es libremente proclamado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. En cualquier momento en que usted esté dispuesto a volverse a Cristo, usted puede hacerlo, puede dirigirse hacia Él. Su problema es que usted no quiere dejar sus pecados, que la Biblia condena. Cuando usted esté harto de sus pecados, cuando quiera desligarse de su propia naturaleza vieja, de los valores del sistema del mundo, de esa aparente religiosidad, de todo lo que la Biblia condena para volverse a Cristo, entonces usted recibirá el don de la fe y podrá confiar en Él. Oír a personas decir que no creen porque tienen problemas intelectuales, en realidad verían que tienen problemas más morales que intelectuales si estuvieran dispuestos a enfrentarse con ellos, si estuvieran preparados para admitirlo. El pecado es hoy el verdadero problema de los corazones de muchísimas personas. Incluso muchos cristianos no disfrutan de su salvación por ese mismo motivo. Los psicólogos, después de un estudio, y concluyeron que la segunda razón más frecuente por la que muchas personas están perturbadas emocionalmente y mentalmente inestables es porque están viviendo en el pasado. Están preocupadas por errores y fracasos pasados y se están mirando a sí mismas en vez de mirar a Cristo y confiar en Él. La fe es el instrumento de la salvación. No es su alegría en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su esperanza en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es incluso su fe en Cristo, aunque ese es el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. La salvación es un don que elimina la jactancia humana. Todo depende de Dios y no de nosotros. El hombre ha fracasado a lo largo de la historia de salvarse a sí mismo, pero Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, aquello que nosotros no podemos hacer, para que por medio de la fe en su sacrificio seamos salvos de la ira eterna. Ante esto evalúa hoy, ¿me glorío? Papito Dios, gracias Padre amado, porque todo lo has hecho tú, Señor Padre misericordioso, y lo único que tenemos que hacer, Señor Padre misericordioso, como dice tu palabra, es oírla. Por eso, Padre misericordioso, después de oírla, ponerla en práctica, Señor, vivirla, Señor Padre misericordioso. Pero pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que aún se están jactando, aquellos que aún conociendo la palabra se han alejado, aquellos, Padre misericordioso, que aún quieren vivir en su pecado, que aún quieren vivir un Dios a la altura de ellos, Padre misericordioso, y no a la altura de la palabra. Por eso, Padre amado, hoy pedimos por ellos, Señor, y por todos nosotros, Padre misericordioso, para que nunca nos gloriemos, Señor, de lo que hacemos, porque todo es para gloria y alabanza tuya, Padre misericordioso, porque todos y cada uno debemos entender, Padre misericordioso, el proceso, Señor, en el que estamos, ese proceso maravilloso, Señor, de ser transformados cada día, Padre misericordioso, de ir creciendo cada día, Padre amado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy me glorío. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si se glorían. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, a nuestro Face, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.